Listo, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, ¿no? Entonces, el día de hoy, para continuar con el sílabo de la asignatura, vamos a dar una introducción, un pequeño resumen de lo que se ha visto para dar inicio a lo que es las posiciones de soldadura, ¿no? Les voy a proyectar la pantalla. Estoy ahorita dentro de su Classroom. A ver, este de aquí es acá. Material didáctico. ¿Me permiten un segundo ya? Ya, listo, ¿no? Pero entonces continuamos. A ver, dentro de su Classroom, tenemos aquí el apartado número 4 que nos dice posiciones de soldadura uno. Vamos a ver la presentación, vamos a analizarla y están adjuntados unos videos que están dentro de la presentación, ¿no? Ya, entonces vamos con el desarrollo. Bueno, en esta clase vamos a introducirnos con las distintas posiciones de soldadura que existen para el desarrollo de un trabajo eficiente y de calidad. Como primera parte, cómo nosotros nos posicionamos en la soldadura. Como se ha visto en clases anteriores, se ha visto que para realizar la soldadura tenemos que generar un arco eléctrico para fundir el material de aporte bajo una atmósfera gaseosa protectora, que en este caso son los electrodos de revestimiento, y así vincular a altas temperaturas las piezas que deseamos soldar. Ahora bien, al fundir el electrodo, elevando la temperatura, esto produce que el material sólido pase a un estado líquido, que se va a solidificar nuevamente junto con las piezas soldadas cuando se apague el arco eléctrico, es decir, el chorro de soldadura. Como parte general dentro del proceso SMAU, tenemos las piezas a generar, tenemos el charco de la soldadura junto con el electrodo. ¿Sí? ¿Cuál es el gran desafío? Es dominar la técnica, adoptando una posición adecuada y haciendo que este líquido del material de aporte avance, fundiendo de esta manera el electrodo y las piezas que queremos unir. Debemos ser conscientes que la gravedad nos pondría a prueba para poder dominar este proceso, en especial cuando estamos realizando soldaduras en posiciones sobre cabeza, ¿no? Ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Entonces, para hacer un breve resumen, vamos a recordar los pasos esenciales que nosotros debemos tener para realizar un cordón de soldadura. Como primer paso es regular la corriente eléctrica de acuerdo al diámetro del electrodo seleccionado. Recuerden que nosotros debemos seleccionar la corriente en base al espesor de la placa que vamos a fundir. Recuerden que si tenemos una placa de un alto espesor y no ponemos el suficiente amperaje, no vamos a unir la placa como tal y nuestra soldadura va a salir deficiente y no va a soportar las tensiones que debe soportar. Por contraparte, si es que seleccionamos un amperaje muy elevado, nosotros vamos a fundir y vamos a generar hueco y no vamos a realizar el proceso de unión. Una vez que nosotros regulamos el amperaje, procedemos a encender el arco eléctrico, que es acercando nuestro electrodo una vez que hemos realizado el contacto con la pinza, ¿no? Como recomendación, siempre debemos mantener el electrodo perpendicular al metal base con un ángulo de inclinación acorde con la posición de soldeo en la dirección de avance que nosotros estemos realizando. Recuerden que si avanzamos, se denomina avance o si no es empuje, ¿no? Debemos mantener un arco de una longitud de 1.5 a 3 milímetros y mover el electrodo sobre la plancha a una velocidad uniforme para formar el cordón. Si nosotros nos separamos más de los 3 milímetros, dejamos de hacer contacto
y ya no se produce el cordón. De igual manera, si es que nos reducimos en la distancia, se nos puede quedar pegado el electrodo a lo que es el metal base, ¿no? Entonces, a medida que el arco va formando el cordón, observamos el cráter y notamos cómo la fuerza de arco excava el metal base y deposita el material de aportación. Debemos depositar cordones de 4 a 6 centímetros del arco y apagar el arco, ¿no? Ya, con respecto a los electrodos, recuerden que cada electrodo maneja sus propias características y especificaciones. En una misma junta nosotros podemos utilizar 3 electrodos tranquilamente, uno para que sea de relleno, otro para mejorar las características y uno de acabado, cada uno con sus diferentes propiedades. Dentro de los videos que vamos a visualizarlo, vamos a darnos cuenta de este particular, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta. Sí, entonces recordemos también algo de suma importancia que son los electrodos, ¿no? Recuerden, la primera letra, la E, me indica que es un electrodo. Los primeros dos números me indican cuál es su resistencia a la atracción que tiene. El siguiente número es la posición de soldeo, es lo que ya vamos a ver a continuación. Y a continuación tenemos el número de revestimiento. Nosotros tenemos la posición 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a la norma, ¿no? Ya vamos a hacer diferencias y en cuál se diferencia la una de la otra, ¿no? Ya, si bien esta descripción general de cómo se va a ejecutar la soldadura se han estudiado a lo largo de la historia, las posiciones más favorables para ubicar el electrodo y las piezas según distintos ángulos, ¿no? Entonces, a partir de nociones básicas de la geometría, sabemos que un círculo mantiene 360 grados, ¿no? Tal y como lo estamos mostrando en esta gráfica que tenemos a continuación. Para situarnos en una ubicación horizontal o plana en el espacio y observar cómo estos ángulos varían en un círculo completo, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver y entender un poco de las diferencias que se generan. Los ángulos son medidos en grados de inclinación. Un círculo, es decir, la rotación completa, es decir, la circunferencia como tal, tiene un total de 360 grados, ¿no? Distribuido en 4 cuadrantes. Cada cuadrante, los que tenemos de aquí, tiene 90 grados cada uno, ¿no? Si nosotros mantenemos ángulos menores a 90 grados, son denominados ángulos agudos, ¿sí? La mitad del círculo es los 180 grados, es conocido como ángulo recto, ¿no? Son conceptos generales de geometría. Ya, entonces, para dominar el proceso de soldadura es preciso usar distintas posiciones y maneras de avance, ¿no? Sobre las piezas según se requiera. Estas son todas las posiciones de soldadura en las que nosotros trabajaremos y practicando hasta el momento de realizar nuestra probeta, ¿no? La probeta nosotros la deberíamos realizar de forma presencial en los talleres de la institución, pero debido a la virtualidad tenemos que irnos adaptando, ¿no? Ya, aquí es lo que nosotros tenemos todas las posiciones prácticamente de soldadura, ¿no? Vemos que posición 1 es cuando estamos con un electrodo a 90 grados, realizando por encima. Y aquí tenemos las diferencias de las letras F y la letra G. ¿Qué nos indica la F? Que es una junta de filete, ¿no? Es decir, cuando unimos dos piezas en ángulos de 90 grados. Y tenemos la letra G cuando estamos hablando de juntas, es la G de Grod, me parece. Ya vamos a verlo más adelante la especificación técnica, ¿no? Como podemos apreciar en ambas imágenes, perdón, en ambas secciones, nosotros manejamos una posición 3 cuando estamos haciendo un soldeo vertical, una letra 2 cuando estamos haciendo un soldeo horizontal, 4 cuando estamos de cabeza, es decir, estamos soldando en posiciones sobre la altura de nuestra cabeza, y F cuando es a 90 grados, ¿no? Es decir, que está en posición recta.
De igual manera, nosotros manejamos las nomenclaturas cuando estamos soldando lo que es tubería. Tenemos la 2G, 5G y 6G, ¿no? Estas son todos los tipos de soldadura existentes. Entonces vamos a arrancar primero con el primer caso, que es la posición F, ¿no? La F, como se indicó antes, me indica que es una junta a filete, ¿no? Proviene del inglés fillet. En esta posición, las piezas a soldar se ubican a 90 grados, es decir, tenemos dos placas diferentes que queremos unir. Dichas placas se están posicionando a 90 grados. Y el depósito de soldadura en este caso posee una forma triangular. Si no, es decir, esta parte de aquí es la que se visualiza. La soldadura de filete se llama así debido a la forma de su sección transversal, ¿no? Entonces, como podemos visualizar, aquí estamos simulando un electrodo que está entrando en posición recta, ¿no? Es decir, directa, ¿no? Como lo tenemos en el caso de acá. Y aquí tenemos, en cambio, podemos ver en la sección roja, es decir, aquí el cordón de soldadura, que viene a representar el depósito de la soldadura, ¿no? El ángulo, como se mencionó, entre las dos piezas, es decir, entre el material base o el metal base, mantiene un ángulo de 90 grados. También tenemos la posición 1G. Como podemos visualizar aquí en la imagen del soldador, se está realizando, aquí está más claro. La G son juntas a tope, ¿no? La posición 1G es una posición de prueba de soldadura de ranura en la cual el metal de la soldadura se deposita desde arriba. Es llamada posición plana o de nivel sobre mano. Se utiliza para las uniones a tope, ¿no? Es decir, a dos placas o dos metales base que se encuentran perfectamente alineados, ¿no? Como podemos ver aquí. Aquí estas dos juntas están alineadas, están en posición horizontal, aquí están en vertical, aquí también están de forma vertical y aquí están de cabeza. Por contraparte, las juntas a filete forman ángulos de 90 grados, ¿no? Es decir, se sobreponen la una con la otra, ¿no? Ya podemos observar bien este soldador que está realizando la posición 1G, su posición frente a las piezas y el lugar de trabajo. También miremos el grado de inclinación que maneja el electrodo. Como pueden ver, tanto para la posición F con la posición G, la soldadura viene como que por la parte superior, ¿no? Es decir, estamos desde la parte superior realizando el proceso de soldadura. El resultado de la soldadura en posición 1G. Para soldar en esta posición respetaremos un ángulo de 90 grados entre las piezas y un ángulo entre 45 y 70 grados de inclinación del electrodo. Con respecto al plano, el sentido de avance siempre será hacia atrás, es decir, hacia nosotros, más nunca hacia adelante. Es decir, siempre iremos haciendo así, jalando el electrodo, ¿no? Esa es la posición correcta para realizar el proceso de soldadura. Aquí se lo puede apreciar de mejor manera, ¿no? La flecha me está indicando que estoy realizando estoy alando el electrodo hacia nosotros, ¿no? En la siguiente imagen observamos que hay 30 grados de inclinación con respecto al eje vertical. Aquí tenemos nuestro eje vertical. Si completamos los grados desde el electrodo hasta el plano, deberíamos tener entre 45 y 70 grados. Recuerden que manejábamos que lo óptimo, el ángulo óptimo es que esté justo a la mitad, es decir, a 45 grados, pero si manejamos 30 grados también está bien, ¿no? Nunca debemos pasarnos de este rango. Este siempre va a ser nuestro rango óptimo de trabajo, en donde vemos que el avance en nuestras primeras soldaduras será simplemente dejando fundir el electrodo hasta lograr los ángulos deseados. Como bien saben, todo esto es práctica. Una vez que practiquemos lo suficiente, haremos el avance llamado de raíz, yendo hacia adelante y atrás para no recalentar demasiado las piezas y socavar la pieza, como vamos a observar en el siguiente video. Ya en su momento nosotros vamos a a preparar estas juntas. De momento no hemos visto. Recuerden que
si nosotros quisiéramos sacar una certificación como soldadores en diferentes tipos de suelda, nosotros tenemos que realizar probetas y estas se someterlas a ensayo. Todas las probetas están estandarizadas y es lo que nosotros veremos en clases posteriores, ¿no? Como primera parte vamos a visualizar este video que está directamente en la presentación, ¿no? Este de aquí. Para efectuar posición plana. Antes de iniciar con el video, tal vez tienen alguna pregunta o duda. Ninguna. Ingeniero, una consulta. ¿Por qué no puede ser mayor o menor la inclinación del electrodo? Porque se genera, tiende a pegarse también. Si es que tú le inclinas mucho, tiende a pegarse. Además de eso, generas más salpicadura. Sí, son las posiciones como que, es como, por ejemplo, para ponerte un ejemplo más claro, cuando tú estás vaciando líquido de un vaso a otro vaso, tú siempre vas a intentar ponerlo a 45 grados, a la mitad, a 45 grados, ¿no? Porque ahí tú le sacas la mayor eficiencia posible. Es de igual manera, claro que una vez que el electrodo ya se esté acabando, nosotros vamos a inclinar más. Mientras tengamos menos longitud de electrodo, vamos a inclinarlo más. Es lo mismo que de igual aplica el mismo concepto de, por ejemplo, en el tiro parabólico. En un tiro parabólico, cuando lanzamos o disparamos un proyectil, siempre alcanza la mayor distancia cuando está a 45 grados. Si tiene un grado de inclinación mayor, se va a elevar más, pero no va a llegar a la misma distancia. ¿Sí? Es por manejar la eficiencia del electrodo, para tener una mayor eficiencia y evitar menos defectologías, por lo que nosotros realizamos a 45 grados. Es lo recomendado. ¿Que podemos soldar a más o menos grados? Sí, sí se puede, pero no es tan eficiente. No me presenta las mismas ventajas, ¿no? Como soldar a 45 grados. De ahí de poderlo soldar se puede, pero vamos a tener una suelda ineficiente. También que es más incómodo, ¿no? Por comodidad también, por sí prácticamente, nosotros ya nos ubicamos en un ángulo de entre 45 grados. Es como que por inercia que nosotros ya adoptamos ese ángulo, es por la comodidad también que genera. Pero vuelvo y repito, una vez que nuestro electrodo ya se está consumiendo o ya está por acabarse, igual por inercia también es lo que nosotros ya le inclinamos más al electrodo para poder seguir soldando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Perfecto. Entonces ahora sí, avancemos con esta unión a tope, que es Unión 1G. a tope. Posición plana 1G. Objetivo: desarrollar la habilidad y técnica para la ejecución de juntas de penetración completa y parcial. En una unión a tope, posición plana, alinearemos dos planchas biseladas, cada una respectivamente con un ángulo de 30 grados a 35 grados. Ya. Vamos a hacerlo un Y un poquito talón más. de unos 2 a 3 milímetros. Ya, esta es la parte que les mencioné que es para preparar una junta soldada, en especial preparar probetas que nosotros vamos a someter a ensayos. Este ángulo de inclinación que tenemos aquí, Alinearemos a 30. ya, es del denominado ángulo de bisel. Se supone que al nosotros realizar la unión soldada de estas dos placas, vamos a rellenar todo este espacio aquí generado, ¿no? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en piezas pequeñas, prepararlas a previas a su proceso de soldadura. Y el talón que nosotros dejamos aquí, lo dejamos aproximadamente en función al espesor que tenemos. 5 grados y un talón de unos 2 a 3 milímetros. Se posicionarán una frente a la otra, dejando una separación de raíz de 3 milímetros y un ángulo de canal de unos 60 grados a 70 grados aproximadamente.
Estas las uniremos en los extremos para completar el armado, tal como aparece en la imagen. Una vez realizado estos pasos, podremos dar inicio al ejercicio, que constará de un cordón de raíz, 2 cordones de relleno y 1 de remate. Ya, en esta parte es lo que se les mencionó. Se va a mandar una primera suelda para un cordón de relleno, en este caso de 70-18, eh, entre 120 y 150 amperios. Este es para relleno. Primero vamos a mandar el de raíz, que es para unir las juntas para la parte de abajo, con el más común, que es el 60-11. Y culminamos con una pasada para el remate, que vamos en este caso a utilizar el mismo 70-18, ¿no? Es decir, vamos a realizar un total de 4 pasadas en esta junta soldada. Como podemos ver en esta imagen, es como nos quedaría la primera pasada, y tenemos la segunda, la tercera, y cómo nos queda la final. Para efectuar este proceso de raíz, utilizaremos la técnica de oscilación del electrodo o chicoteo. En este caso, al tener una separación en el vértice de las planchas unidas, será importante mantener la longitud de arco mínima, de tal manera que el electrodo en su avance mantenga un roce en el talón de la unión, controlando que el cráter se mantenga abierto durante nuestro avance y a la vez mantener una fusión y avance del charco de soldadura, sin que ésta en ningún momento se corte o pierda continuidad. Seguiremos de esta manera hasta llegar al final de la unión. Limpiamos el cordón para el siguiente paso. Cordón de relleno 2. Recuerden también que siempre se genera la escoria, en especial con el 60-11. Y antes de dar la siguiente pasada, nosotros debemos limpiar bien el cordón y sacar la escoria, ¿no? Para poder lanzar la siguiente pasada. Por medio de la técnica de zigzag, debemos realizar un pase de relleno, considerando que en este pase nuestro avance no debe ser muy lento para no tener un elevado aporte de soldadura, considerando que se realizarán 2 cordones más para terminar la unión. Limpiamos el cordón para el siguiente paso. Cordón de relleno 3. Al igual que en el primer relleno, utilizaremos la misma técnica, manteniendo un cuidado permanente con nuestro avance, ya que debemos preocuparnos para que nuestro depósito de soldadura no llegue a la superficie. Más bien, quede a unos 2 milímetros debajo de esta. Seguiremos con este avance hasta llegar al extremo de la unión. Limpiamos el cordón para el siguiente paso. Cordón de remate. Para este último pase, tenemos que enfocar nuestra atención en las orillas de la unión en el momento de depositar nuestra soldadura, por lo que debemos procurar que haya una buena fusión en los bordes, que no quede socavado y tampoco tenga exceso de refuerzo de soldadura. Ya, listo. Entonces, como pueden ver en esta placa que se estaba soldando en una posición 1G, primero se mandó un cordón de raíz para fundir la parte de la junta tope. Mandamos 2 cordones de relleno con un mismo electrodo, y al último lo generamos el cordón de remate, ¿no? Igual con el mismo electrodo, con el 70-18. Si estuviésemos en el taller, estas actividades serían las que las haríamos de forma personal, ¿no? De forma individual, cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta, tal vez? ¿No? Inge, una consulta. Bueno, aquí empíricamente se ha visto soldadores que utilizan un mismo electrodo para todo. Con ese rellenan, con ese rematan, con ese hacen todo el trabajo. ¿Esto disminuye la calidad de soldadura estéticamente o estructuralmente también? Estructuralmente no.
porque al fin y al cabo lo que tú es, si es que sueldas bien, no, tú dañas la calidad de la soldadura cuando generas defectologías. Por ejemplo, esto ya depende también mucho del electrodo que tú realizas y la forma en la que sueldas. Tú puedes generar aquí porosidad. Si es que no lo realizas bien, tú puedes aquí generar porosidad y aquí dentro de la soldadura puedes tener muchas defectologías, porosidad, salpicadura, faltas de penetración, pero eso más que, sí influye el electrodo, influye bastante, pero siempre, como tú lo mencionas, todo siempre se lo realiza con el 6011. ¿Por qué? Por el costo que tiene, ¿no? Es el costo que que es el más económico. De igual manera, el electrodo del 6011 es el que nos deja la mayor cantidad de escoria. Por ejemplo, si trabajamos con otros tipos de electrodos, no nos van a generar tanta escoria como nos genera el 7011. Pero también debes tomar en cuenta que muchas de las defectologías también se presentan por no calibrar bien la máquina. Es decir, no trabajar con un amperaje adecuado, no trabajar de una forma, ¿cómo sería la palabra? Con las debidas precauciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un cordón largo, por largo estamos hablando de una viga, tú no puedes soldarla únicamente desde un lado. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la parte final, por el mismo efecto del calor de la soldadura, la última parte de la viga va a estar media doblada y no te va a permitir generar una unión de soldadura. Cuando estamos hablando de eh, distancias largas, por así llamarlo, tienes que ir soldando una parte de cada extremo, es decir, sueldas, me invento, ¿no? Ahorita unos 40 centímetros de un lado, tienes que soldar 40 del otro, y así sucesivamente hasta que generes todo el cordón, para que no tengas tantos electrodos. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta es, si es que el electrodo influye, el electrodo influye para los acabados que tiene la soldadura, ¿sí? Pero un soldador que sepa trabajar bien, puede trabajar con el mismo electrodo y puede incluso tener un aspecto y una penetración mejor que otra persona que haya trabajado con diferentes electrodos. Recuerden que este tipo de sueldes MAU influye bastante la experiencia que tenga el soldador. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Perfecto, sigamos entonces, ¿no? Hemos visto una unión a tope en 1G. Ya, esto en su momento nosotros lo veremos, ¿no? Cómo preparar las juntas, ¿no? El ángulo que deben tener cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si nosotros miramos detenidamente estas uniones, estas van a tener un biselado respetando un ángulo de 60 a 70 grados, formando un canal entre las dos piezas, ¿no? Un ángulo de 30 a 35 grados de bisel, un talón de 3 milímetros y una separación de 3. Esta separación de 3 es la que nosotros la unimos con la primera suelda, con la que es suelda de raíz, es decir, con la suelda de raíz, nosotros unimos estos 3 milímetros que dejamos de separación con una primera suelda de relleno, avanzamos partes hasta la final, ¿no? Vemos que la separación entre las piezas de este grosor debe ser igual al diámetro del electrodo. En este caso se usó un electrodo de 3.2 y la pieza tiene un grosor de 11 milímetros, ¿no? Es decir, es una placa un poquito gruesa. Si hubiésemos trabajado con un electrodo de 2.5 de diámetro, el espacio que hubiésemos tenido que dejar aquí hubiese sido de 2.5, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos? Que la separación que deberían tener las placas del material metálico, del material base, tiene que ser la misma en función al grosor del electrodo que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a observar ahora este nuevo video que nos indica un poco mejor cómo es el proceso como tal. Aquí lo van a poder visualizar de mejor manera.
tenemos aquí las juntas, ¿no? Tenemos aquí un talón, tenemos nuestras dos placas y vamos a poder ver de una forma de animación qué es lo que se va realizando y cómo es el avance en cada pasada. Podemos visualizar que en la primera, la pasada de raíz, la realizó sin realizar ningún movimiento extraordinario, ¿no? Y aquí está la escoria la que tenemos que desprenderla, ¿no? Recuerden que a lo menos el electrodo de 6011 me genera mucha escoria. Una vez que limpiamos la escoria, mandamos el siguiente cordón. Como pueden ver, como ya estoy rellenando, ya estoy realizando un movimiento circular, ¿no? Para una tercera pasada, le estoy haciendo con un movimiento que se denomina el 8, por la forma en la que está haciendo. No son diferentes formas de soldar, de ir rellenando, ¿no? Y culminamos con la última pasada, ¿no? Entonces vemos que se repite la primera con una pasada simple. A continuación quitamos la escoria en todos los procesos y pasamos y rellenamos de diferentes maneras, ¿no? El movimiento que se ve que realiza el electrodo, pues cada persona tiene su propia técnica, por así decirlo, ¿no? Estos son los movimientos existentes, pero hay personas que no se adaptan tal vez a todos y prefieren trabajar únicamente con uno. Esto, como nosotros lo ganamos de experiencia, es con la práctica, ¿no? Ya cuando se esté realizando las debidas prácticas, van a poder visualizar las diferencias de cada una de ellas. Ya. Algo interesante que se puede apreciar en estas piezas soldadas de gran magnitud es que para lograr una unión resistente debemos hacer varios pases de soldadura. Primero se hace la raíz, luego varios pasos de relleno. En función al espesor de la placa, nosotros decidimos si hacemos un pase de relleno, 2, 3 o 4, ¿no? Es en función de las placas y el espesor que tenga la placa. Para finalmente terminar con el remate, ¿no? En estas varias capas que completan el proceso de soldadura en grandes piezas que necesitan una resistencia importante a la hora de ser exigidas y realizar un trabajo determinado, ¿no? Para esto nosotros vamos a profundizar más adelante. Bueno, muchachos, no sé si hasta aquí tienen tal vez una duda. Ah, ninguna. Listo. Entonces, debido al tiempo que ya se está culminando la reunión, quedan 3 minutos. Vamos a poner una pausa aquí y nos volveremos a conectar dentro de 10 minutos, ¿ya? Para continuar con esta clase, ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer una pausa y en 10 minutos nos volvemos a conectar.